Si te digo Rusia, te imaginarás un país fuerte, grande y a su propio presidente montando un oso en vez de un caballo. Y si te digo experimento ruso, ¿te imaginas algo peor? ¿Te imaginas cómo los científicos tratan de traer los muertos otra vez a la vida? Y si no, pues este tampoco es el caso. Esta historia cuenta que a finales de los años 40, durante la guerra de la Unión Soviética y el fuerte imperio de los Estados Unidos, los científicos soviéticos estaban haciendo un experimento con un gas no especificado, con este manteniendo a la gente despierta durante días, pero nunca se imaginaron el resultado que tendrían. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo estaba dividido entre dos superpotencias emergentes con ideologías totalmente opuestas. Estados Unidos, líder del bloque capitalista, y por otro lado, la Unión Soviética, representante del comunismo. Esta tensión geopolítica dio origen a lo que conocemos como la Guerra Fría. Un conflicto que se libró especialmente por la competencia ideológica, militar y económica entre ambas naciones. El telón de la Guerra Fría se estableció con la Conferencia de Yalta en 1945, donde los líderes de las potencias aliadas delinearon el reparto de Alemania y la creación de las Naciones Unidas. Sin embargo, las diferencias ideológicas y la desconfianza entre los Estados Unidos y la Unión Soviética se presentó rápidamente. En los años posteriores, la Guerra Fría se caracterizó por una carrera armamentística, por una carrera espacial y múltiples conflictos indirectos en todo el mundo. El Plan Marshall, lanzado por Estados Unidos en 1947, buscaba la reconstrucción económica de Europa Occidental y contrarrestar la expansión del comunismo. Claramente, la Unión Soviética tenía que responder, y respondió estableciendo el Consejo de Ayuda Mutua Económica, Comecon, para consolidar la influencia comunista en Europa Este. Siguiendo con la historia del experimento, los científicos soviéticos reclutaron 5 personas que se encontraban en gulags. Gulags son campos de concentración a hacer trabajos forzosos. Estas 5 personas se encontraron en los gulags por ser acusados de traición y participaron con la promesa de que apenas terminado el experimento serían libres. Fueron encerrados en un habitáculo. El habitáculo es un término que se utiliza para referirse a un espacio cerrado y que está destinado la mayoría de veces a estar ocupado por un conjunto pequeño de personas, contando con camas, comidas, libros y se supone que otras comodidades. El objetivo del experimento era que estas 5 personas no se durmieran gracias al gas durante un mes, y durante todo ese mes estos investigadores tendrían que estar atentos de ellos, de estas 5 personas que participaron en este experimento. Los primeros días todo iba fluyendo totalmente bien, normal, como cualquier círculo social, se comunicaban entre ellos. Pero a medida que iban pasando los días, el ambiente se iba colocando un poco intenso. Y entramos en el 6.º día, donde empezaron los comportamientos anormales de estos 5 individuos. Una desconfianza que empezó a surgir entre estas 5 personas. A medida que van pasando los días, todo va empeorando. Y cuando llega el 10.º día, una de estas 5 personas empieza a gritar por horas seguidas, hasta que sus cuerdas vocales ya no daban para más. Pues imagínate, 10 días sin dormir, ¿tú cómo reaccionarías? Las otras 4 personas sorprendentemente ni se inmutaban de este suceso. Pasadas las horas, las otras 4 personas empiezan también a gritar desesperadamente. Al pasar estos sucesos tan extraños, pasa algo aún mucho más extraño. Estas 5 personas empiezan a arrancar hojas de los libros y empiezan a hacer sus heces fecales en estas hojas y los empiezan a pegar en los vidrios donde los observaban los investigadores soviéticos. Estas personas que están encargadas de este experimento perdieron totalmente la visión y tampoco se escuchaba nada a través de los micrófonos que están en el habitáculo. Duraron días sin saber qué pasaba ahí dentro, hasta que el día 15, ya entrando a la mitad del objetivo que era un mes, deciden entrar
y observar qué pasó dentro de ese habitáculo durante esos 15 días, o más bien durante los días que no pudieron observarlos ni escucharlos. Cuando entraron, se dieron con la sorpresa que de estos 5 individuos ya había muerto uno sin más, y los otros 4 están en unos estados bastante dolorosos y repugnantes, llegando tanto al desespero de tener este gas y sin poder dormir durante 15 días, que todos se fueron arrancando parte de la piel y del músculo. Al ver que este experimento termina así, deciden sacarlos del habitáculo, pero esta gente reacciona de una manera totalmente agresiva, pero a final de cuentas logran sacarlos. Uno de ellos muere al ser anestesiado para operarle sus heridas, y al ver esto, las otras personas fueron operados sin anestesia. Y se dice que estaban sonriendo como si estuvieran disfrutando de ese dolor, y repitiendo constantemente que no se debían dormir, que deberían de estar despiertos. El punto álgido de la Guerra Fría fue la crisis de los misiles en Cuba en 1962, cuando los Estados Unidos y la Unión Soviética estuvieron al borde de un conflicto nuclear debido a la instalación de misiles soviéticos en Cuba. La situación se resolvió con el retiro de los misiles de Cuba, pero la amenaza de la guerra nuclear dejó una huella duradera. Pero la Guerra Fría duró hasta 1990, hasta que en 1991 la Unión Soviética se disolvió, marcando con ello el fin de la era de la Guerra Fría y aparentemente una victoria del capitalismo. Aunque muchas personas creen que este experimento fue verdad, realmente no lo fue. Fue una creepypasta que un usuario en el 2010 la creó por puro desparche. Aún así, no descarto la idea de que haya existido algún experimento parecido o igual. Por cierto, deja algún comentario de los experimentos más locos que conozcas que fueron probados en humanos, pero que hayan sido ciertos, no como este que fue una creepypasta que creó una persona. Pero bueno, ahora sí, nos vemos. Si te digo Rusia, te imaginarás